El documento 72 es el gobierno de un planeta vecino, como ya sabéis, y siempre ha sido uno de mis documentos favoritos. Y me gusta especialmente este documento porque describe una sociedad que, si bien no es perfecta, o sea, todavía no están en la edad de luz y vida, sí que está en muchos aspectos más cerca de la utopía que las sociedades más avanzadas de Urantia. Y no solo eso, es un tipo de sociedad que, en mi opinión, sería factible en este planeta ahora mismo, tan solo con que se pusiera un poco de voluntad a la hora de implementar muchas de las ideas que estos hermanos de Satania han hecho realidad. De ahí mi gran interés en este documento y en las ideas que los reveladores nos sugieren al describir esta civilización extraterrestre. Antes de comenzar a describir las interesantes medidas que han llevado a cabo en este mundo relacionadas con la vida de familia, quisiera resaltar el hecho excepcional de que un documento como este haya formado parte de la revelación. Recordemos que estamos aislados del resto del sistema por una cuarentena que se ha mantenido firmemente desde hace cientos de miles de años. Los humanos de un planeta no conocemos lo que pasa en otras humanidades de otros mundos y no tenemos forma de conocerlos por nosotros mismos. Los reveladores, con el permiso de nuestro soberano del sistema, la Naforge, nos han hecho el gran regalo de explicarnos cómo vive otra civilización, salvando así el gran problema de las distancias. Y casi al final del documento 72 aparece la razón principal que veis en esta cita de aquí. Dice, este relato de los asuntos de un planeta vecino se ha hecho gracias a un permiso especial y con la intención de hacer progresar la civilización y acelerar la evolución gubernamental en Urantia. Dicho esto, pasemos ahora a tratar uno de los aspectos de la nación más avanzada de este planeta vecino, que es el que nos ha traído a esta presentación, que es la vida en familia. En el documento del que estamos hablando, el 72, hay una sección entera, la 3, dedicada exclusivamente a la vida de familia. Y ya desde el principio nos dicen que la civilización del planeta vecino tiene costumbres sociales muy diferentes a las nuestras. Así que, para analizarlo lo mejor posible, vamos a repasar punto por punto las características de la vida de familia de esta nación alienígena, siguiendo para cada una la guía siguiente. Primero, haremos una exposición de las medidas tomadas en el planeta vecino. Después, haremos un comentario sobre la situación en las sociedades urantianas, principalmente en la española, que es la que mejor conozco, y que puede servir como referencia de país que pertenece a la sociedad occidental, pero que tampoco es el más rico de estos países. Y por último, pero no menos importante, un aspecto que me gustaría que pudiéramos debatir entre todos, y es plantear si es una medida o característica deseable que aplicar en nuestras sociedades. Así que sin más, pues vamos con la primera. Lo primero que nos dicen es que no se permite que dos familias vivan bajo el mismo techo. En la nación alienígena, no solo cada familia tiene su propia casa, sino que además hay un tamaño mínimo de solar o terreno para la vivienda que es de 4.600 metros cuadrados, que es una parcela de buen tamaño. Para hacernos una idea, una configuración posible sería de 100 metros de ancho por 46 de largo. Y recordemos que ese es el tamaño mínimo. Se favorece también que se utilicen terrenos y propiedades como vivienda familiar, pues están libres de impuestos hasta una superficie 10 veces mayor al mínimo permitido por vivienda. Vamos a ver cómo de alejados estamos. Si comparamos con lo que sucede en las sociedades urantianas, aquí encontramos una importante diferencia. Muchas veces la necesidad económica obliga a que dos familias vivan bajo el mismo techo. En España, el coste de la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, ha aumentado enormemente durante los últimos años y supone una parte muy importante de los gastos habituales en una familia, lo que hace que, sobre todo entre los jóvenes, se comparta piso con personas con las que no se tenía ni siquiera vínculo familiar o ni siquiera de amistad.
Esta incapacidad de conseguir una vivienda ha hecho que se retrase la emancipación de los jóvenes y la infantilización de los que han conseguido emanciparse a costa de compartir vivienda con otros, ya que se ven imposibilitados de formar una familia. En mi país, el 65% de los jóvenes de entre 18 y 34 años vive todavía en casa de sus padres. Y ese es un porcentaje muy alto. Sí. En la Constitución española está recogido el derecho a tener una vivienda digna, pero en la práctica es más un brindis al sol que una garantía para los ciudadanos. Hoy día, la vivienda es una inversión más que un derecho, lo que ha hecho que los precios suban como la espuma. Además, hay una gran escasez de viviendas financiadas con dinero público y las ayudas al alquiler no son Digamos, suficientes. eso aquí en el móvil este. Con lo de los cascos. Vamos con la Se debió- siguiente característica. En el planeta vecino se penaliza de alguna manera la vida de soltero. En esta nación de la que se habla en el documento 72, una vez pasada cierta edad, 30 años, si no se está casado, y puesto que no se puede vivir con los padres, hay que trasladarse a viviendas colectivas con otros solteros. Las viviendas colectivas se ilegalizaron, para las familias. Solo los solteros pueden vivir en ellas. Y aquí, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la situación? Pues en la sociedad española actual, y dado que es difícil conseguir una vivienda, lo que se penaliza justamente es la creación de una familia y se fomenta la vida de soltero. Además, y a pesar de lo conectados que están los jóvenes con las redes sociales, tienen dificultades para socializar en la vida real y encontrar una pareja. Veamos el siguiente punto. Las escuelas parentales de puericultura. En esta sociedad alienígena se defiende la paternidad responsable hasta el punto de que tanto padres como madres deben asistir a escuelas de puericultura sin importar dónde residan. Y si no pueden asistir a una escuela presencialmente, hacen el curso por correspondencia. ¿Cuál es la situación aquí? Una vez más, la diferencia con incluso la más avanzada de nuestras sociedades es muy grande. Que yo sepa, no existe nada parecido en ningún país del mundo, y menos aún si consideramos que en el planeta vecino estos cursos son obligatorios, o sea, no son opcionales, tienen que hacerlos. Vamos con el siguiente punto, el tamaño de las familias y cuidado de los huérfanos. En la nación alienígena, las familias tienen una media de 5 hijos, luego son numerosas según los estándares occidentales. Teniendo en cuenta que el tamaño de la nación alienígena es similar al de Australia, que tiene 7,7 millones de kilómetros cuadrados, y tiene una población de unos 140 millones de habitantes, similar a la de Rusia, podemos calcular que su densidad de población es de unos 18 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una densidad de población relativamente baja, según los estándares urantianos. Estuve mirando que el país con una densidad de población similar es Libia, en el norte de África, para que os hagáis una idea. Así que un número de hijos tan alto no parece suponer de momento un problema de superpoblación en esa nación vecina. Esto explica que el tamaño de las fincas familiares sea el que es, como hemos visto antes en el primer punto, de 4.600 metros cuadrados. Otra de las diferencias notables es que en esta sociedad no hay orfanatos, sino que los huérfanos pasan al cuidado de otra familia que debe pasar por un tribunal parental para demostrar que es digna de merecer el honor que para ellos supone tener la tutela de un huérfano. ¿Y cómo de alejados estamos del planeta vecino? Si consultamos la tasa de fertilidad por países, vemos que en las sociedades occidentales estamos muy lejos de esa media. Solo vemos esa media en países africanos. Aquí en la tabla que veis a la derecha, veis cuáles son los países con una tasa de fertilidad más alta en el mundo, según el Banco Mundial. Y los primeros, pues son todos
son todos de África y además con unas tasas ligeramente o sea, superiores a los 5 hijos por mujer. Luego, en las tablas de la derecha he puesto los indicadores demográficos de España y aquí pues, se ve que la tasa de fecundidad pues, es bastante baja. En el año 2022 era de 1,16 hijos por mujer, lo cual es bastante bajo. Si tenemos en cuenta que la tasa de reemplazo es de 2 y un poco más de 2. Y veis que, de hecho, el indicador va bajando desde 2010, que es donde se sitúa el gráfico, hasta 2022, pues ha ido, bueno, prácticamente en cuesta abajo. Por ejemplo, en España, siendo una tasa bastante baja, no estamos en los últimos puestos, que es donde está Corea del Sur y Hong Kong, que tienen 0,8 hijos de media. O sea que también es todavía más bajo, ¿no? Como dato significativo, hasta 2003 en España se consideraba familia numerosa la que tenía 4 hijos y recibían algunas ayudas del Estado, aunque tampoco eran demasiadas. Había ciertas ventajas fiscales, la posibilidad de tener becas universitarias y bueno, de estudios en general, etcétera. Y a partir de ese año, de 2003, la definición cambió a los 3 hijos, para que fueran más familias las que pudieran acogerse a ese tipo de ayudas. Pero hoy día es raro ver familias que tengan más de 1 o 2 hijos entre las generaciones de edad fértil. Y en cuanto a las adopciones, en las sociedades urantianas no solo los mecanismos de adopción son muy diferentes. La inmensa mayoría no se plantearía jamás adoptar a un huérfano como no fuera alguien de su propia familia. En España, los trámites de adopción son largos y las condiciones para adoptar muy rígidas, lo que hace que las familias que estén interesadas en adoptar acudan a otros países. Históricamente, los países más comunes habían sido China y Rusia, aunque ahora estos están poniendo políticas más restrictivas y ya no es tan fácil acudir a ellos. Y también es cierto que una adopción supone un gasto económico importante que no todo el mundo se puede permitir por su nivel de ingresos. Vamos con el siguiente punto. El hogar como institución fundamental. En la nación alienígena se considera el hogar como la institución básica de su civilización, donde se educa a los hijos y se forma su carácter. Tanto los padres como las madres están implicados en esta formación. ¿Cuáles son las diferencias respecto a nuestro planeta? Aunque sí es cierto que la familia en nuestro mundo es también la institución básica de la civilización, también lo es que todavía sigue habiendo una mayor implicación de las madres en la educación de los hijos y son las que soportan la mayor parte de la carga que supone llevar un hogar. Por ejemplo, esto en España va cambiando muy poco a poco y los hombres van tomando más tareas, pero el reparto todavía está lejos de ser equitativo. Y si echamos la vista a otras sociedades, todavía queda un trecho muy largo por recorrer. Pasemos ahora al siguiente punto, la educación sexual. En el planeta vecino, los padres o tutores legales son los encargados de impartir en casa la educación sexual. ¿Cómo de alejados estamos? En general, en las sociedades occidentales la educación sexual se lleva a cabo en las escuelas y entre las familias, al menos en teoría. En el caso concreto de España, me atrevería a decir que todavía hay mucho camino por recorrer. Depende mucho del talante progresista o conservador de las familias dedicar tiempo a la educación sexual de los niños y jóvenes. Con la ola conservadora que estamos viviendo, no solo en mi país, sino en Europa y en otras sociedades del mundo, se ponen cada vez más obstáculos a una educación sexual que no reprima la vida sexual de los adolescentes y esté abierta a todas las orientaciones e identidades sexuales. Durante los últimos años, además, se está produciendo en España un hecho alarmante, y es que con el uso de móviles sin restricción y sin supervisión parental entre niños y preadolescentes, está haciendo que estén muy expuestos a la pornografía y que piensen que esa es la conducta sexual normal, lo que está llevando a que haya más agresiones sexuales a edades cada vez más tempranas.
Vamos con la educación moral. En el planeta vecino, la educación moral corre a cargo de los profesores. ¿Cómo de alejados estamos? Aquí podemos ver diferencias considerables. Al menos en mi país, creo que la educación moral no se ha dado en las escuelas con la atención que se merece y siempre ha sido una asignatura menor si es que estaba presente. Tampoco ha sido una formación orientada a la práctica, sino más bien a dar conocimientos teóricos sobre cuál ha sido la historia de la moral y cómo los filósofos la han considerado a lo largo del tiempo. De modo que podríamos decir que la fuente de valores morales es principalmente la familia. Y vamos ahora con el siguiente punto, la educación religiosa. En la nación alienígena, la formación religiosa es privilegio exclusivo de los padres, ya que la religión se considera como parte integrante de la vida de familia. La religión es un asunto tan familiar que no hay lugares públicos destinados exclusivamente a las reuniones religiosas. No hace muchos años, los maestros espirituales visitaban periódicamente a cada familia para verificar si los niños estaban recibiendo la instrucción religiosa debida. ¿Y aquí cómo estamos? ¿Cuál es la situación? Pues en España, por ejemplo, la educación religiosa se ha dejado en manos de las escuelas, principalmente de las escuelas religiosas católicas. El catolicismo, aunque ha ido decayendo con los años, sigue siendo la religión mayoritaria de mi país. En España, la enseñanza de la religión católica fue obligatoria hasta 2006, pero a partir de entonces los niños pueden elegir entre cursar religión o ética. Por lo que respecta al hogar, los padres siempre han actuado como refuerzo de la escuela, pero no han cargado con el peso de la educación religiosa. Me atrevo a afirmar que en otras sociedades la situación es más o menos parecida. Y vamos con el siguiente punto, la tutela de los padres hasta los 15 años. En esta sociedad, los niños están bajo la tutela legal de los padres hasta los 15 años, momento en que son iniciados por primera vez a las responsabilidades cívicas. A partir de ahí se van reduciendo las obligaciones hacia los padres, a la vez que se asumen nuevas responsabilidades cívicas y sociales hacia el Estado. Además, la edad mínima para votar es los 20 años, para casarse sin consentimiento de los padres es de 25 años y, como hemos mencionado anteriormente, nadie con más de 30 años puede seguir viviendo en casa de sus padres. Está claro que en el planeta vecino se le da mucha importancia a la madurez que da la edad a la hora de participar en la sociedad. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Como veis, la diferencia con nuestro planeta es muy significativa en este aspecto. En España, por ejemplo, la mayoría de edad se sitúa a los 18 años, a partir de los cuales se puede votar, tener permiso de conducir automóviles, se pueden conducir motocicletas a partir de los 16, ser responsable penalmente de tus actos, beber alcohol, casarse sin necesidad de contar con el consentimiento de los padres y otros derechos y obligaciones. En otros países puede ser a los 19, a los 20 o a los 21 años y pueden incluirse o no ciertos derechos legales. En cualquier caso, la emancipación no suele ser gradual, sino que parece que con la mayoría de edad la situación legal de una persona cambia de un día para otro. Y vamos por fin con el último punto, que es el del matrimonio y el divorcio. En esta sociedad, el permiso de matrimonio solo se concede al año de haberlo solicitado y después de que los novios hayan presentado certificados que acrediten que han sido debidamente instruidos en las escuelas parentales sobre las responsabilidades de la vida matrimonial. En cuanto al divorcio, hay menos restricciones que respecto al matrimonio, pero la sentencia no se puede obtener hasta un año después de haberlo solicitado. Aún así, el índice de divorcios es una décima parte del que se da en las razas civilizadas de Urantia. En cuanto a la situación aquí, en general en las sociedades urantianas no hay cursos prematrimoniales que seguir, o al menos no son obligatorios. En España, por lo menos en los matrimonios católicos,
sí que se dan una especie de clases prematrimoniales que suele impartir un sacerdote o una pareja casada afín a la parroquia. Desde hace unos años, las bodas civiles superan a las religiosas en España. Según el Instituto Nacional de Estadística español, el INE, en 2019, último año con datos completos, hubo un 65,8% de bodas civiles frente al 34,2% de bodas religiosas. Y las bodas civiles en ningún caso requieren de cursos prematrimoniales. También ha ido aumentando el porcentaje de parejas que conviven sin casarse legalmente. En 2020, ese porcentaje, según el INE, alcanzaba el 18% de los hogares. De ellos, puede que una parte acabe casándose con el tiempo, pero ahora por ley no se puede penalizar a los que no desean pasar por el matrimonio, y las parejas de hecho ya tienen garantizado el derecho a recibir pensiones de viudedad y otras ayudas del Estado, entre otros que hace años solo disfrutaban las personas casadas. En cuanto a los divorcios, la tasa de divorcio ha ido subiendo en España desde que se legalizó en 1981, lo que es un reflejo de la actitud frente al matrimonio y la estabilidad de las relaciones de pareja. En España, por ejemplo, la tasa de divorcios es de 2,1 por cada 1.000 habitantes, 1,49 por cada 1.000 personas casadas. Como país desarrollado, mi país sigue la tendencia de otros países similares. Mientras la tasa de divorcios aumenta, la de matrimonios disminuye. Respecto al tiempo que pasa desde que se solicita el divorcio hasta que se hace efectivo, depende de muchos factores, sobre todo de si el divorcio es de mutuo acuerdo o no. En el caso de que haya acuerdo entre ambas partes, pueden completarse en cuestión de unos pocos meses. Y si no hay acuerdo, el divorcio puede tardar años en hacerse efectivo. Y hasta aquí llega este rápido repaso a la vida familiar del planeta vecino, que creo que nos da un buen punto de partida para tratar y reflexionar sobre si las sociedades urantianas pueden o deben aplicar esas medidas y acercarse a la sociedad alienígena. Espero con mucha ilusión vuestros comentarios y bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Olga. Ah, cuando vi el título no sabía decir qué lejos estamos. Pensé que era distancia, pero vemos de la comparación que has hecho muy bien explicada, Bernardo. Creo que tienes un comentario. Se hace una comparación, Olga hace una comparación de este planeta vecino, pero bueno, yo creo que todo es muy relativo, ¿no? Muy relativo desde una perspectiva amplia, comparar este planeta con nosotros, ¿vale? Porque todos evolucionamos adelante, ellos evolucionan, pero tienen un escollo enorme, grandísimo. Yo diría que incluso mayor que el nuestro, ¿no? Que es que el resto de territorio de ese planeta están sumidos en la ignorancia y en la barbarie y que eso va a costar mucho levantarlo. Y todo esto por consecuencia de la rebelión de Lucifer, ¿no? Trajo estas consecuencias. Nuestra sociedad, aunque comparado con quizás con este país, estemos un poco más atrasados, como digo, caminamos hacia adelante, pero yo voy a decir algo que no es mi opinión personal, ¿vale? Nada más, es simple mi opinión, lo que yo veo, ¿vale? No quiero entrar en disputas ni en nada, pero yo creo que lo que es nuestra civilización actual es una civilización fallida, que no va a llegar a ningún sitio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esta civilización fallida en la que estamos viviendo, donde la moral no existe, se impone la inmoral, donde la espiritualidad es muy escasa, simplemente hay una religiosidad ignorante y supersticiosa, donde la familia está fracasando, está en un camino de fracaso estrepitoso, ¿vale? Y eso se refleja ya en un dato muy importante que es la natalidad, ¿vale? La natalidad es
un referente muy importante porque va a hacer que la raza blanca, la raza nuestra, aria, en fin, esta raza disminuya de tal forma que lo que yo preveo y que ya está ocurriendo en mi entorno, por lo menos en la sociedad en la que yo me muevo y estoy viviendo, ya estoy previendo que se va a producir una mezcla racial forzosa, ¿vale? Cuando esto ocurre en los próximos años, que no va a tardar mucho en ocurrir, en los próximos 40 o 50 años se va a producir esta mezcla racial, por las tremendas emigraciones que está habiendo, es una marabunta de inmigración que lo está ocurriendo a los países occidentales, ¿vale? Y la baja natalidad de nuestra raza va a producir una mezcla racial. Y sobre esa nueva raza mezclada es donde se tendrá que asentar en el futuro la nueva civilización, que espero que aprenda de la nuestra, la que ahora tenemos, que ha sido un fallo estrepitoso. ¿Por qué? Porque la inmoralidad y la escasa espiritualidad nos ha llevado a fracasar. La familia como pilar fundamental de la sociedad ha fracasado. Entonces no puede ser el fulcro que impulse a esta civilización hacia niveles mayores. No puede, porque ha fracasado, ¿vale? Entonces se va a sentar más bien en el futuro. Dicho esto, que es una opinión personal, me gusta, si hay cosas sobre que ha comentado Olga que no entiendo muy bien, no entiendo muy bien porque necesitaría más revelación o que alguien me lo explicara mejor. No entiendo muy bien cómo un país que tiene una natalidad tan alta puede estructurar una familia con esos terrenos tan grandes, lo cual no encaja mucho, no tiene mucha lógica. Porque si tú aumentas de tal tamaño la natalidad, produce sobrepoblación y al final escasez de espacio, ¿vale? No lo entiendo. No sé cómo lo hacen, ¿vale? Muchas gracias, Bernardo. Yo creo que todos los puntos de vista son bienvenidos. Todos venimos de culturas o lugares y tierras distintas. Y quizás tengamos experiencias que nos podemos compartir. Por ejemplo, a mí me llamó, de todos los puntos, voy a empezar con el número 1, y si de ahí podemos comentar que como no se permite que dos familias vivan bajo el mismo techo, y lo estoy viendo como ahora en la economía, lo veo con mi hijo mayor, no, o sea, está viviendo en un apartamento, pero no ha podido comprar una vivienda y este año cumple 30 años. Sí está fuera de la casa, pero por ejemplo mi sobrino tiene 25 años y vive con los padres y tiene trabajo, no está casado y se les dificulta porque está subiendo mucho y se le hace imposible. Estaban tratando de ahorrar y ahorrar y ahorrar y ponen en pausa tener pareja, tener hijos, comprar casa, porque si no piensan que no le pueden dar lo necesario. Yo no sé cómo está en sus países, me gustaría escuchar. En mi país es catastrófico. Olga creo que la situación la ha definido muy bien. Es catastrófico, pero creo que lo que estamos viendo ahora es el derrumbe de todo el sistema, ¿vale? Porque hemos llegado, nuestra sociedad ha llegado a tal nivel de autogratificación, ¿vale? Y a la cúspide del materialismo que estamos observando ese final, pero que no da más de sí, ya no da más de sí. Y además tienes una natalidad que está por los suelos, lo cual esa oferta a la vivienda va a desaparecer en esos niveles, y tienes otra oferta nueva, diferente, que es la oferta por cierto, yo tengo una empresa, soy constructor, ¿vale?
he sido promotor y soy constructor, o sea que quiero decir que esto lo tengo un poco estudiado, ¿no? Y, y tienes una oferta ahora, nos vemos una oferta que es de la emigración, ¿vale? Y que con escasos recursos, muy escasos recursos, ¿vale? Entonces, todo el mercado en este futuro inmediato se va a adecuar a esta nueva oferta que hay, lo cual los precios van a terminar cayendo por los suelos, ¿vale? Entonces, esto que estamos viendo ahora mismo ante nuestros ojos es irreal, esto que no puedes hacer a la vivienda y tal. De aquí a nada, todo se va a caer al suelo, todo. Y empieza ya a caerse. Yo aquí en Toledo, más o menos por donde vivo, la vivienda como está ocurriendo, que está quedando mucha vivienda libre, porque esto va a llegar también a las grandes ciudades, aunque ahora parezca que no, va a llegar. Está quedando mucha vivienda libre porque no hay quien las ocupe. Quiero decir, en españoles, y ya se le dan a los inmigrantes, si quieres soltar la vivienda, porque crea un problema, porque se pagan muchos impuestos por ellas, tienes que darla por un precio muy bajo. Tienes que darla por un precio muy bajo. Está empezando ya a suceder esto y en un futuro inmediato toda esa cúspide de precios desorbitados y se van a caer al suelo, pero se van a caer al suelo ya mismo, ¿vale? La sociedad va a cambiar de tal manera, de tal forma, que vamos a retroceder socialmente, yo calculo mínimo 80 o 100 años, vamos a retroceder, ¿vale? Y hay que empezar, vamos a tener que empezar de nuevo a montar un sistema social nuevo y espero bueno, pues que se logre, que no sea tan fallido como el nuestro, basado en el materialismo y en la autogratificación. Porque ese es el problema que tenemos nosotros, que nuestro sistema social está basado en la autogratificación y en el materialismo, ¿vale? Por eso ha fallado. A mí me llama la atención lo que dice Bernardo, lo que dijo en la primera presentación, pero tal vez antes de ello comentar, bueno, que nosotros recién estamos como que al inicio de estos 1000 años que menciona el libro, en la cual nuestra sociedad va a ir cambiando para ir adquiriendo un mayor nivel de conciencia paulatinamente. Y sin duda alguna han habido cambios fundamentales en nuestra sociedad y que han afectado al núcleo de la sociedad, que es la familia. De hecho, uno de los cambios fundamentales, por ejemplo, que se ha dado en el siglo pasado, ha sido la incorporación de las mujeres en la fuerza laboral, lo cual ha implicado, ¿no?, que esa tarea tan importante, esa mayor dedicación de las mujeres de ser la banderada moral, de sostener a la familia, como que de algún modo se ha perdido, aunque esto ya también está empezando a revertirse, puesto que ya la regulación actual hace que también el hombre tenga que tener una mayor participación en en el crecimiento de la familia, ¿no? Eh, entonces, al punto al que quiero ir es que todavía esta es una sociedad que está en transición, han bajado las tasas de fecundidad, el tema que mencionaba Bernardo no es menor, el hecho de que sobre todo sean eh, algunas razas determinadas en países desarrollados, como ser eh, más razas africanas o árabes, por ejemplo, que tienen mayores tasas de fecundidad, va a determinar que en un plazo no sé, 100 años o algo así, la conformación de las razas va a ser muy distinta a la que tenemos ahora, y es sobre ese fundamento, sobre esa nueva raza, que se van a tener que establecer reglas ya más claras como se establecen en el planeta vecino. Pero sí, creo que tenemos mucho camino más por recorrer, pero yo la verdad que soy optimista de que va a haber un mayor nivel de conciencia, que tomando como base a la familia vamos a poder mejorar como raza, aunque se ven en este momento tantos movimientos que están yendo contra la familia, ¿no? Y están atacando el núcleo más importante de la civilización, que es la misma.
Pero sí soy optimista de que esto va a subir o va a mejorar. Y como pregunta a Olga, cuando menciona el tamaño del terreno en el cual se desenvuelve una sociedad o una familia de este tipo, que son los 4.600 metros, significa que las familias se dedican más a actividades agrícolas, etcétera, para tener mayores alimentos, conseguirse ellos mismos, hacer parte, esas actividades parte de la cotidianidad y por lo tanto de una mayor relación familiar con responsabilidades que pueden más fácilmente enseñarse a los niños hasta que lleguen a una mayoría de edad. Tal vez esa es la razón por la cual tienen esos solares más grandes en comparación al que tenemos nosotros, que es una sociedad industrial en la cual el tiempo es un enemigo de poder compartir en familia. Yo creo que sí, o sea, puede ser por eso, porque quieren también tener una parte dedicada a huerto o algo pues más, bueno, a granja, es posible. Es cierto que también esta civilización tiene industria y tiene otro, o sea, no creo que sea fundamentalmente agrícola, sino que ya debe estar un poco tecnificada. O sea, en ese sentido deben tener también sus industrias, pero parece que sí, que todavía no se han alejado como nos hemos alejado en tantas sociedades del campo y de lo que supone trabajar la tierra y cuidar de animales o tener animales de granja, ¿no? Eso sí, es posible que sea por eso, porque si no, no me imagino para qué quieres un terreno tan grande, porque como vivienda pues tendría que ser mucho más reducido, ¿no? Solo para uso de vivienda. Luis Alfonso, Creo que nos has traído unos puntos que, con independencia de las diferencias que tengamos entre este planeta y el planeta vecino, deben llamarnos muchísimo la atención por la importancia que tienen para el desarrollo, el crecimiento o el desarrollo de la civilización y el perfeccionamiento, ¿no? Eh, por ejemplo, ese tema de la relación entre población y tierra, como tú dices, lo pasamos muy desapercibido, pero ese tema es sumamente importante a la hora pues, del desarrollo de la civilización y sobre todo a la hora del desarrollo de políticas de Estado, de políticas económicas, de políticas sociales. Hay un documento por allá, creo que es el 72, el 81, perdón, donde nos dicen que comillas, la multiplicación de los habitantes por encima de la proporción óptima, normal, tierra-hombre, o bien supone una disminución del nivel de vida, o bien una expansión inmediata de los límites territoriales mediante penetración pacífica o conquista militar, es decir, ocupación de la fuerza. Eso ya de entrada le dice a uno la importancia que hay en esa, cuando se desbalancea esa relación, ¿no? Y hacia dónde posiblemente deberían apuntar las políticas o los ideales como sociedad o como Estado. Pero también hay otro documento, lo estoy buscando ahora, pero no lo encontré, donde nos dicen también cómo una relación baja entre una relación baja de población-tierra, pues presenta otro tipo de dificultades que posiblemente dan lugar a unas políticas de organización territorial o de organización económica o social distintas, ¿no? Ah, el otro tema que tú planteabas, bueno, el otro tema en el que centraste la atención por ejemplo, la edad, la importancia de la edad para efectos de el desarrollo de políticas o el desarrollo no sé, de ideales hacia dónde queremos ir, también resulta muy importante. Ah, cuando uno estudia toda la vida de Jesús, la parte de la vida de Jesús y ve
pues cómo era la formación de los 0 a los 7 años a cargo de la mamá, de los 7 a partir de ahí a cargo del padre, y vemos cómo Jesús fue llevando cada uno de sus hermanos, hijos, ¿no? Por el camino hasta los 25 años, hasta la edad en que ya cada uno asumía su propia responsabilidad. Pues ahí hay todo un proceso que le permite a uno ver cómo es de importante la edad, ¿no? Esa relación edad, educación, experiencia es sumamente importante para estos efectos. Hay hay un punto hay un hecho que me impactó mucho en el libro de Durantia, y es descubrir, por ejemplo, que, como dicen los reveladores, la reducción de la edad en la cual la mujer podía eh, emanciparse y decidir libremente sobre el matrimonio, inclusive escoger libremente el matrimonio, fue posiblemente una de las causas más importantes o la más importante de la caída del Imperio Romano. Yo soy docente de Derecho Romano hace como unos 25 años, y entre las múltiples causas que uno encuentra de la caída del Imperio Romano, pues hoy están pues pues, la guerra, la religión, la política, la evolución de la moral, pero nunca me había encontrado un hecho tan impactante como este. Un imperio tan grande como el Imperio Romano, ¿no? Que tanto le legó a la humanidad para bien o para mal, y para bien, creo que el libro Durantia resalta mucho de esos aspectos, ¿no? Que le legó el Imperio Romano a la civilización. Un imperio que cae, entre otras razones, por un hecho como ese, ¿no? Claro, como decía Bernardo tal vez ahora, pues esto hay que verlo con pues esto no puede tener un enfoque o una dimensión unifocal, pues porque al margen de esto está el hecho de pues que eso ha permitido que la mujer, la situación de la mujer mejore, que hayamos evolucionado en el reconocimiento de la identidad, de la individualidad de la mujer, pero cómo esos cambios que se producen de una manera tan veloz, de una manera tan rápida, o se producen de una manera no progresiva, como tú lo explicabas, pues tienen unos impactos que no alcanzamos a dimensionar, ¿no? Aquí en Colombia, por ejemplo, eh, la mujer estuvo sometida, igual que en España, y generalmente en los países de tradición latina, de tradición jurídica latina, del derecho romano, la mujer estuvo sometida a la potestad marital por el hecho del matrimonio. Entonces el marido administraba los bienes de la mujer no tenía ninguna participación de eso. Y a partir de la ley 28 de 1932, que empezó a regir 1 de enero del 33, la mujer tiene la libre administración de los bienes. Y eso ha cambiado enormemente digamos, las relaciones al interior del hogar, al interior de la familia, aunque lo nota uno principalmente en las grandes ciudades, pero no tanto en el campo o en comunidades pequeñas, donde todavía el marido y la mujer, posiblemente porque así la educaron, pues sigue sometida a lo que diga el marido, ¿no? A las decisiones económicas. Otra decisión, la ley 27, aquí en Colombia, con la ley 27 de 1977, se redujo la mayoría de edad a los 18 años inicialmente estuvo en el Código de 1873, en los 25, posteriormente con una reforma del año 87 se bajó los 21, de 1887, y en 1977 se bajó a los 18 años. Y uno ve hoy en día a los muchachitos de 18 años, ¿no? Como decía Olga, el día antes de cumplir los 18 años son incapaces para tomar sus propias decisiones, y al día siguiente, por un efecto puramente legal, ya se los considera capaces de tomar sus propias acciones y quedan emancipados. Y yo he estudiado los antecedentes de esa ley, y en realidad pues es muy triste ver que los análisis que se hacen para adoptar ese tipo de decisiones pues son muy pobres, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por familia? ¿Qué comprende la familia?
papá, mamá, hijos, madre e hijos, porque en Colombia tenemos una situación muy compleja. En Colombia, por todo el problema de, bueno, haber consagrado la religión católica como la religión oficial y todo el culto católico como el culto oficial de la Iglesia Católica, a la que el Estado le encargó además la educación, le encargó el único matrimonio válido la reforma de 1877 fue el matrimonio católico, y eso llevó a un desastre. Eso llevó, en Colombia más del 65% de las familias son constituidas por vínculos puramente naturales, biológicos, sin vínculo, sin un vínculo formal de casamiento, ni por lo religioso ni por lo civil. Y eso ha creado una serie de discriminaciones, tanto en lo social como en lo religioso, como en lo económico, ¿no? Y la discusión sigue siendo esa: ¿qué es la familia? ¿Cómo se conforma la familia? ¿Cuál es el tipo de familia ideal? ¿No? Bueno, mil gracias. Vamos a darle la palabra a Bernardo. Sí, dos cosas que quería decir sobre lo que ha dicho Luis Alfonso. Una es la emancipación de la mujer, ¿vale? Que a mi entender también va por mal camino en Urantia, porque la emancipación de la mujer, que por justicia y por verdad ha evolucionado a su estado natural, porque es donde debe estar la mujer, con los mismos derechos y deberes que el hombre, en igualdad total, ¿vale? Creo que en eso estaremos todos de acuerdo, pero que ha cogido el rumbo equivocado. Es decir, en vez de fortalecer la familia, en vez de fortalecer esa relación entre hombre y mujer para, pues, para ver mejores familias, más morales, más espirituales y sobre todo para una descendencia más útil y de mayor valor en la sociedad, pues ha cogido el rumbo contrario, ¿vale? Se ha ido por la autogratificación, ¿vale? La mujer ha escogido más ese camino que el otro. Y así está pasando, por la destrucción de la familia. Pero también quiero decir a Luis Alfonso, ¿vale?, que cuando la sociedad llega a un estado de madurez de carácter y de madurez moral, de madurez espiritual, de madurez social, ¿vale?, no puede haber matrimonios por contrato, ¿vale? No se puede hacer matrimonio por contrato. Un matrimonio por contrato es un negocio. Es un negocio. Y eso no son los valores que se pueden inculcar a una sociedad ni a una descendencia, creo yo, ¿vale? El único unión, nexo que una a una pareja debe ser el amor que les una, ¿vale? El querer construir algo grande entre los dos, ¿vale? Y sobre todo, ese algo grande que Olga, por ejemplo, nos definía muy bien, que es un gran honor en estos países de este planeta vecino, es un gran honor adoptar. ¿Pero por qué es un gran honor adoptar? Es que fijaos, cuando vosotros tenéis una perspectiva, una visión de realidad amplia, ¿vale? Cuando tú comprendes que lo más importante de la vida, un logro enorme, no sé cómo calificarlo, impresionante, increíble, es de lograr darle un hijo a Dios, no un hijo mío, sino un hijo a Dios, ¿vale? Ese es el mayor honor que puedes dar, el mayor logro de la vida, darle un hijo a Dios, ¿vale? Por eso ellos tienen como un gran honor adoptar un hijo y los suyos propios lograr llevarles hasta ese camino, esa consecución de lograr ser hijo de Dios, ¿vale? Por nacer del Espíritu y al elegir por la fe, elegir a Dios, ¿vale? Entonces, las nuevas sociedades se tienen que basar, esas uniones se tienen que basar en el amor, no en un contrato, porque eso es infantil, eso es primitivo, ¿vale? Entonces, esto que estamos viendo, de que ya los matrimonios no son por contrato, bueno, pues eso es un paso adelante, no es un paso atrás, ¿vale? El problema es que la emancipación de la mujer está llevando a la familia, al matrimonio, a la deriva, a la total deriva. Por supuesto, y el hombre tiene su parte
de culpa como la mujer, ¿vale? Porque tiene las mismas prácticas, los mismos hábitos que la mujer, ¿vale? No voy a decir que la mujer es aquí la mala y el hombre no, no. Es algo que está pasando en los dos sexos, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Y y eso por Luis Alfonso. Por Marcelo quería decir una cosa. Verás, la educación, ¿por qué se da esa extensión de terreno? Lo que tenemos en este país vecino es la construcción de una sociedad ideal, ¿vale? Entonces, en esa construcción ideal, la agricultura y la ganadería son fundamentales en la educación del ser humano porque no le hacen dependiente. En nuestras sociedades todos somos dependientes. Tenemos que ir al supermercado si queremos comer, otros tienen que cultivar por nosotros si queremos comer. Es decir, no nos valemos por nosotros mismos. En esta sociedad ideal, el individuo se vale por sí mismo. Esto es importantísimo. Pero aún hay una cosa mucho más importante que esa, muchísimo más, que es el pilar fundamental de la autorrealización humana. Y es la importancia que dan en la educación, incluso más que a la adquisición de conocimientos, que es importante, por supuesto, y la forma tan hábil que tienen de hacerlo, porque no hay aulas, son aulas comunes, que cada 3 años unos alumnos enseñan a otros, algo maravilloso que podría implantarse en Urantia, ojalá llegara. Pero lo que más importancia da es a la formación del carácter. La formación del carácter. ¿Por qué es el pilar fundamental de formar el carácter? Porque toda la existencia humana, toda tu existencia se soporta sobre el pilar del carácter. Tú soportas tu existencia, las adversidades, todas las dificultades, todos los problemas que te salen al paso. Si tienes que vencer todas esas dificultades, precisas de un carácter sólido, bien formado. Gracias, Bernardo. Vemos tu pasión sobre el tema. Y yo también pienso que la educación... Poco tiempo, porque No. me gustaría hablar mucho sobre esto. Gracias. La educación yo pienso que es algo muy importante que se debe considerar para formar una familia. Y como tocó Olga el tema número 3 de las escuelas parentales de puericultura, como ya una vez considerado que vas a planear con el matrimonio, ahora cuando deseas tener hijos, antes de tener a los hijos, saber cómo criarlos. Es muy importante. Y bueno, a mí me gustó el punto que tocaste sobre en los tiempos de Jesús también se mostraba el ejemplo de cómo se pedía en matrimonio y luego después de un año se concedía el matrimonio. Y yo pienso que eso nos ayuda a reflexionar, a aprender, a conocernos mucho mejor antes de aventurarnos y luego encontrar que habían diferencias tan distantes en el matrimonio que termina en divorcio. Yo creo que habría mucho menos divorcios si hubiera al menos ese tiempo para que se conocieran. Eric. Yo no me voy a poner ahorita a pensar en qué es lo que se debería hacer para cambiar el mundo, porque creo que el mayor cambio que lo podemos hacer cada uno de nosotros en nuestros hogares, definiendo qué podemos hacer, qué nos corresponde hacer a cada uno de nosotros y no estar pensando en cosas que por más que querramos cambiar no lo vamos a conseguir. Si nosotros queremos realmente un cambio, creo que deberíamos iniciarlo nosotros y fomentarlo nosotros con nuestros hijos, con nuestras familias, con las personas que realmente queremos. Entonces, para mí, esto de que antes de aventurarse al matrimonio y de las enseñanzas que nos ha dejado la presentación con los casos que se han mostrado en ella, eh, debemos sí fomentar conciencia en la sexualidad en nuestra casa, qué significa la familia, las responsabilidades que uno lleva,
y sobre todo también fomentar la emancipación de los hijos. Nosotros tenemos una cultura muy arraigada que es la de tener a nuestros hijos a veces por tratar de que no vuelen del nido, quizá tenerlos mucho tiempo en casa, ¿no? Y esto a la larga les genera cierta dependencia que más que hacerle un bien, creo que les está haciendo daño. Entonces, sí, yo pienso que hay gran trabajo para los padres que tienen más de un hijo, ¿no? En un poquito quitarles este cordón umbilical, ¿no? Y cortarlo a temprana edad para que se hagan a la vida, ¿no? Quizás estemos un poco lejanos de poder que se emancipen tan temprana edad con las cosas como van hoy en día en el mundo. Pero sí, yo pienso que un tema para la reflexión es las enseñanzas que estamos dando a nuestra familia, que estamos dando a nuestros hijos, qué queremos para ellos, ¿no? Para así poder llegar a la familia ideal, al hogar ideal y a un crecimiento espiritual en nuestra vida diaria. Ya te vemos la cara, Jardani. Y claro que sí, Saludos. en concordancia con lo que acaba de decir nuestro compañero, hoy en día con las sociedades que tenemos en nuestros países es bastante complicado tratar de cambiar ciertas cosas que pienso solo el tiempo lo va a ir haciendo, pero sí cada uno de nosotros, como lo dice él, tenemos esa posibilidad de ir haciendo ciertos cambios. Me llama la atención mucho en la presentación algunas ideas que de pronto se me vienen a la cabeza sobre qué tan desarrollado está técnicamente el planeta o desde qué tiempo, digamos, desde la sociedad de este planeta con ese lleva de ventaja, pues también para uno relacionar si nos falta también mucho para llegar allá. El hecho de que, por ejemplo, menciona que la educación religiosa la deben dar los padres o la dan los padres allá, tiene que ser algo que ya esté definido en el planeta de cuál es la única guía espiritual a la cual se debe enfocar la enseñanza a estos niños. Aquí tenemos muchas culturas religiosas diferentes que, que no podría eso ponerse en práctica ahora. Entonces, son cosas que dependen también mucho de qué tan lejano esté la iniciación de la civilización nuestra con respecto a la de ellos. Son cosas que me pregunto, por ejemplo, también el caso de un niño que nazca con una enfermedad que dependa totalmente de los padres. En ese caso, pues el niño tiene que vivir durante toda su vida porque va a depender totalmente de los padres. Me imagino que habrán excepciones en ese caso. Bueno, son simplemente inquietudes que se me vienen mucho a la cabeza y que me motivan a leer este documento que todavía no lo he leído y a ver si de pronto se encuentran respuestas o de pronto no sé si Olga tenga algunas respuestas a mis inquietudes. Era simplemente eso y muchas gracias a todos. Yo creo que por lo que he leído, las veces que he leído el documento y por lo que dice, yo entiendo que el nivel, digamos, de desarrollo industrial o tecnológico debía estar bastante parecido al nuestro, sobre todo, bueno, considerando el siglo XX, a mediados del siglo XX, que es cuando se publicó el libro Durantia. O sea, yo creo que estaba bastante parecido en ese sentido. Y antes de, bueno, de terminar y por darle también un toque un poco optimista bueno, a lo que estábamos hablando. A ver, es cierto que la nación del planeta vecino tiene una importante diferencia con el resto de territorios de ese planeta,
Dice también que la esperanza de vida en esa nación es mucho más alta que en el resto y el nivel tecnológico, pues yo creo que el resto de naciones deben ser muy primitivas en comparación. Cosa que, bueno, aquí en donde vivimos nosotros, en nuestro planeta, también hay muchas diferencias. Si consideramos ciertas tribus de África respecto a la sociedad, no sé, pues de Estados Unidos, por ejemplo, sí que también hay diferencias. Pero claro, de alguna manera la globalización también nos ha igualado en muchos aspectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos compensando, ¿no? Que ellos, pues, tienen como dificultad y como desafío el hecho bueno, no uniformizar, pero digamos de armonizar el desarrollo de las civilizaciones de cada uno de los territorios, ¿no? De ese planeta, que es como su asignatura pendiente y es lo que, bueno, en eso yo creo que nosotros les tenemos ventaja. ¿Cuál es otra ventaja que tenemos nosotros? Que sí que en todas las sociedades urantianas se distingue muy bien la filosofía de la religión. O sea, aquí tenemos religiones bien consolidadas, que son religiones evolutivas, son la mayoría pues construidas por los hombres, dadas según la experiencia religiosa de algunos líderes religiosos, cosa que ellos tienen una diferencia más nebulosa, porque claro, tampoco han tenido ningún hijo que les haya visitado, ningún hijo paradisíaco, como si tuvimos nosotros, que además tuvimos la gran suerte de tener al hijo creador en nuestro planeta, ¿no? Entonces, eso también nos da una ventaja. Eh, Aún así, ellos han conseguido un nivel de desarrollo que yo creo que, bueno, que tiene muy buenas ideas, o como lo comenté en la introducción, que se pueden aplicar en nuestras sociedades y además con la ventaja esta que tenemos nosotros bueno, de haber tenido eso, pues la visita del Hijo Creador y de tener unas religiones más definidas. O sea que, y de tener en general, un nivel de desarrollo de civilización más parecido entre nosotros que ellos, ¿no? O sea que, de alguna manera, ellos, si nos han hablado de esta civilización, es por un motivo. Es para que tomemos, pues, lo bueno que ellos han desarrollado en nuestras sociedades y que yo creo que son muchas cosas y que ya muchas las habéis comentado, no solo en la vida de familia, la educación, bueno, de cómo plantea la educación, que a mí me parece también es fantástico cómo lo hacen y ojalá aquí se implementara de esa manera. Poco a poco en algunas sociedades se van implantando algo así, o sea, tener educación más enfocada a tener ciudadanos, pues, independientes y responsables y que tengan recursos y que, o sea, en ese sentido, yo creo que, bueno, soy optimista. Lo que pasa es que sí que es cierto, o sea, un poco comparto con Bernardo que hay una crisis de civilización y a corto plazo puede ser que pasen cosas realmente dramáticas, pero a largo plazo sí que soy optimista y creo que, bueno, que la situación se puede encarrilar, aparte de que no olvidemos, o sea, no podemos olvidar que este es el mundo de la cruz, el mundo donde se otorgó nuestro hijo creador, y entonces eso tiene que significar algo. O sea, yo para mí me aferro a esa esperanza. Ujú. Algo que me trae mucho optimismo es el saber que, así como dices, estamos en el planeta de la cruz, por ende hay mucha ayuda celestial de seres celestiales que se encuentran aquí y que hay ángeles dedicados al progreso de la familia, hay ángeles dedicados al progreso de la educación, hay ángeles dedicados en cada una, en muchas cosas, en todos los ámbitos, así que de un momento en otro caeremos en guiados, eh, o sea, hacia lo que es, hacia Dios, hacia lo que es verdadero, bonito, la belleza y la bondad. A mí me llama también mucho la atención en el planeta vecino tener la tutela de los padres hasta los 15 años y que no se permita a nadie después de los 30. Yo creo que ah, a mí se me hace como, bueno, ahí dice que es algo gradual,
Y así como aquí generalmente, como lo presentó Olga, es ya sea los 18, 19, 20, 21, ya eres un adulto, ya se supone que tienes que hacer todo, aunque el mes anterior todavía no habían practicado cómo ser un adulto. Hace una diferencia grande. Luis Alfonso. Yo entiendo que la revelación por escrito, como la que nos entregaron con el libro Durantia, no es muy común, por lo menos en este sistema. ¿Habrá habido algún otro tipo de revelación escrita a otros mundos mortales, o como por ejemplo este mundo del que nos cuentan? No, yo diría que no, que es una cosa muy, muy, muy excepcional, que no quieren que un mundo sepa de otro, que bueno, que por otro lado también es lógico porque cada mundo debe seguir su evolución y su curso sin tener, bueno, sin tener como interferencias de otros, ¿no? De otras humanidades. Pero en este caso hicieron una excepción porque, bueno, consideraban que esa información sería útil para nosotros para mejorar nuestra civilización. Así que es una cosa muy excepcional. Romo. A ver, estoy bastante de acuerdo con las cosas que se han ido diciendo de aquí, ¿no? Yo, al igual que le pasa a Olga, el documento 72 lo he leído varias veces porque me hace un ejercicio de imaginación muy, muy potente, ¿no? Y es algo que siempre me gusta cuando estoy delante del libro, ¿no? Entonces, al imaginando yo, he dicho, bueno, si quiero conocer yo mi situación, puedo yo autoanalizarme cuál es la situación de mí mismo, cuál es la situación de mi país o del mundo entero, ¿no? Pero siempre lo ideal sería poder tener un punto de vista exterior y ver cómo me ve, cómo me ven a mí desde fuera. Entonces, yo a veces me he imaginado cómo uno de esos habitantes del planeta vecino nos vería a nosotros, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de imaginación, yo digo, bueno, pues verán un planeta que tiene, creo que son 6.000 millones. Ahí en el chat han dicho 8.000 millones, pero no sé si es correcto que sean 6.000 millones. 8.000 millones creo que somos ya 6.000 millones. Lo que si estoy equivocado, pues Creo que que... somos 8.000 millones, ¿eh? 8.000 millones, pues ya está, pues Sí. mejor. 8.000 millones, claro, comparados 8.000 millones con los 140 millones, ¿no? Que son más o menos ellos, verán que somos muchísimos más habitantes que ellos, que además somos un mundo donde con nuestras diferencias y conflictos y demás, pues estamos todos más o menos juntos, ¿no? Cosa que ellos no lo pueden hacer porque están realmente aislados dentro de su planeta, ese territorio que es del tamaño de Australia. Entonces, claro, nos dirían, coño, son 8.000 millones y van ahí todos juntos. Y claro, yendo un poco desde el interior hacia el exterior, verían evidentemente, dice, bueno, es que vemos que es que tenéis un insuficiente desarrollo ético y espiritual, ¿no? Como ya habéis dicho algunos de vosotros, ¿no? Que a pesar de vuestra diversidad religiosa, cultural, pues notarían que hay una falta, ¿no? De desarrollo ético y espiritual de la humanidad, que no está, además, a la altura de nuestros avances técnicos y científicos, ¿no? Y eso pues nos crea, también nos puede crear problemas, ¿no? Como a veces pasa, ¿no? Yendo un poco más hacia afuera, ¿no? Pues verían esa falta de justicia, justicia social, ¿no? Esas falta de equidad, ¿no? Entre territorios, ¿no? Las desigualdades económicas y sociales, ¿no? Que habría entre zonas que son los países. Evidentemente también verían nuestra
tendencia al conflicto y a la violencia, ¿no? Que verían, si viesen un poco nuestra historia, ¿no? Verían que está marcada de continuos conflictos, guerras devastadoras, y que eso evidentemente para ellos sería algo muy preocupante porque ellos más o menos han conseguido establecer mecanismos de paz, ¿no? Y resolución de conflictos sin recurrir a la violencia, ¿no? Y eso lo verían ellos como, todas esas cosas como puntos negativos de esta sociedad, de este mundo en concreto, exactamente. Pero claro, ellos verían, creo yo, también unos puntos positivos, ¿no? Y verían cómo que a pesar de los muchos conflictos, de las guerras, divisiones que hemos tenido en nuestra historia y que seguimos teniendo en la actualidad, oye, pues la humanidad ha logrado salir adelante. Tenemos una perseverancia que podrían considerar admirable, ya que refleja nuestra capacidad de superarnos, ¿no? De hecho, la población mundial ha ido creciendo continuamente desde que los primeros Andón y Fonta, ¿no? Eh, eso para ellos sería, digamos, un aspecto muy positivo, ¿no? Nuestra capacidad de progresar. También verían, creo yo, pues los avances en lo que son los derechos humanos, ¿no? Verían que con el tiempo, pues ha habido un creciente respeto a los derechos individuales, a los derechos colectivos, a un creciente desarrollo de la justicia. En un primer momento, una justicia, digamos, dentro de los países, y luego pues ya existen ya organismos que son eh, internacionales y que lo que pretenden es ya poder atender casos de injusticia que se están dando en zonas donde no la hay, ¿no? Y luego, por último, ellos evidentemente verían nuestra innovación científica y tecnológica. Yo ahí difiero un poco con Olga, porque ella ha dicho que estamos más o menos parecidos. La impresión o la imaginación mía me dice que estamos ligeramente por encima de ellos porque, ¿por qué lo digo eso? Porque nosotros ya hemos dado nuestros primeros saltos al espacio. Desde que empezó la carrera espacial con el Sputnik 1 de la Unión Soviética, pasando por los programas que eran Gemini, Apolo, la llegada del hombre a la Luna, y ahora con los últimos cohetes que prometen ser, vamos, todo un lanzamiento hacia una nueva oleada de exploración espacial. Yo creo que eso lo van a ver ellos como un- una situación de que estamos ya queriendo, digamos, empezando a pensar en salir de nuestra cuna, ¿no? En la que todavía estamos y que evidentemente todavía estaremos, ¿no? Y no sé por qué ahí en ese aspecto pues me da a mí la sensación de que algo tecnológicamente sí estamos por encima de ellos. Evidentemente en lo que no estamos y es en lo que habría que profundizar muchísimo en ese camino que queremos todos que este planeta llegue hacia un mundo de luz y vida, es a ese desarrollo ético y espiritual. Pero claro, eso ya tiene que ser a nivel interior y a nivel humano, porque eso no se puede forzar, o sea, se puede fomentar, se puede hacer que el ambiente sea propicio a ello, y eso dará unos frutos que sí serán sociales, pero ese progreso, esa, mm,
ese desarrollo espiritual, pues no lo podemos nada más que indicar el camino. Yo te indico el camino, pero no te puedo obligar a ti ni a nadie a que lo recorras, ¿no? Ya tiene que salir de ti el que tú inicies ese camino de progreso espiritual y cada uno además lleve el suyo, porque es así como tiene que ser. Cada uno tiene su camino y cada uno tiene su tempo, ¿no? Pero verían en definitiva un planeta con un enorme potencial por todas estas cosas, ¿no? Porque si conseguimos ese aspecto que es insuficiente en nuestro desarrollo ético y espiritual, pues verían que somos un mundo con un gran potencial y que esperarían ellos que pudiésemos alcanzarlo, ¿no? Es como yo me imagino la situación. Nada más que era eso. Gracias. Gracias, Romo, por tu ejercicio imaginario. Yo creo que nos servía mucho a todos ah, para mejorar. Bueno, yo quiero insistir en el tono optimista, ¿no? de este documento y del libro Durante en general. O sea que nos dicen en muchas ocasiones que sí, que nuestra situación como mundo, que estamos atrasados una dispensación y media respecto al planeta promedio, como este planeta vecino también es uno de los que están aislados por la rebelión, también tuvieron unos hijos materiales que fallaron. También pues, el príncipe planetario abrazó la causa de Lucifer y aún así han conseguido un nivel de civilización muy elevado, teniendo en cuenta pues, todas las circunstancias que les rodean, ¿no? En ese sentido, si ellos pueden, nosotros podemos, porque también en muchos aspectos estamos mejor que ellos. Y es lo que, bueno, quería destacar y bueno, y invitar a los que han asistido y a los que vean el vídeo, pues a que hagan esta reflexión también sobre todo pues, sobre la vida de familia y de, bueno, de cómo se puede enfocar en nuestras sociedades, empezando por nuestros hogares, ¿no? Es lo que creo que deberíamos todos reflexionar. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber asistido. Olga, tu presentación fue muy, muy, muy bonita y nos ayudó mucho a todos a reflexionar en todos estos temas.